Contame, ¿de qué va la cumbre en Brasil? Bueno, qué pregunta complicada porque suceden muchas cosas en simultáneo en ese lugar. De hecho, está la cumbre, que es la reunión esta anual que generan y en la que se reúnen muchísimas personas, que son los países firmantes del Acuerdo de París, que se firmó en el 2015, y se reúnen una vez al año para debatir y buscar alternativas para poder hacer frente al cambio climático, tratando de cumplir el objetivo que se estableció en aquel momento, en el 2015, de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y empezar a lograr no superar el 1.5 grados de aumento de la temperatura promedio a nivel mundial respecto de la era preindustrial. Es un compromiso muy complicado de alcanzar porque reducir las emisiones de gases de efecto invernadero implica quemar menos combustibles fósiles, por lo tanto usar menos energías que provengan del petróleo, por ejemplo. Por lo tanto, producir menos. Por lo tanto, producir menos. ¿Qué pasa? Menos petróleo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, menos de todo, porque para usar menos energía... Sí, uno de los objetivos en realidad es que haya una transición hacia las energías limpias que permitan reemplazar un porcentaje alto de los combustibles fósiles, pero al mismo tiempo sí, es cierto, tiene que haber una toma de conciencia respecto del consumo que podría ser menor, en términos, por ejemplo, energéticos, y que nosotros estamos bastante acostumbrados a despilfarrar. Habíamos hablado en otras columnas, por ejemplo, de Shane, de la moda rápida, de muchas de estas personas que viajaron en aviones privados de un lugar al otro del mundo, emitiendo un montón también de gases de efecto invernadero. Entran muchos temas acá y por eso es tan complicado que puedan negociar, que puedan llegar a alguna conclusión y que realmente haya algún cambio después de estas cumbres. Cuando me puse a escribir la columna, yo cada vez la empiezo a armar la cobertura de la COP desde un lugar más escéptico, porque cuando terminan es como, no pasó nada al final. No, claro. Como que hablaron un montón, chicos, y no sucedió nada. Bueno, entonces me puse a averiguar un poco qué estaba pasando y hablé con Camila Parodi, que es antropóloga y periodista, coordinadora de la Agenda Socioambiental en LATFEM, y ella me contó una parte que es súper importante respecto de esta COP, que tiene mucho que ver con el lugar en el cual se está celebrando, que es Belém do Pará, en Brasil, en la Amazonía. Ajá. Y este punto lo resaltan muchísimas de las personas que están cubriendo la COP, porque parece que gracias a esto hubo mucha presencia de pueblos indígenas. Tenemos un audio de Camila para escuchar. A ver. Ya que se esconde un interés en él. A pesar de todo esto, creemos que en estos contextos de negacionismo climático, ¿no?, como el actual, donde se está desarrollando la COP, sí tiene una relevancia, porque de alguna manera coloca en el centro las discusiones globales y las empresas de comunicación no pueden ignorarlo como un evento, ¿no?, de alguna manera. Esta COP además está siendo especial, está siendo en un territorio de disputa, en Brasil, un territorio de luchas históricas, ancestrales por el derecho a la tierra, por la autodeterminación de los pueblos. Eso se está viendo desde el día 1 de la conferencia. Los pueblos indígenas del Amazonas ocuparon la COP en 2 oportunidades, marcharon junto a organizaciones del mundo en una gran marcha global, ¿no?, que convocó a más de 70.000 personas. Y también ingresaron al Salón Azul de la COP para incomodar a quienes están tomando decisiones sobre su territorio. ¿Por qué me pareció importante compartir el audio de Camila? Primero, que ella se especializa en estos temas, entonces quería compartir ella desde esa perspectiva, pero además porque hay algo que hablamos mucho quienes estamos detrás de la justicia ecosocial como un combo y no solamente la justicia ambiental, que es que muchas veces las decisiones se toman a espaldas de las comunidades. Y son muchas veces las comunidades, o siempre, las principales damnificadas por el extractivismo, el cambio climático y sus consecuencias. Entonces, en este caso pasó algo, que es que hubo más de 900 personas pertenecientes a comunidades que viajaron para poder llegar a ese lugar, cuando normalmente el número es muchísimo menor. Son, con toda la furia, 200 personas de comunidades. Entonces, ese punto es fundamental y dicen que es una COP histórica en ese sentido. Y más allá de esto, me parece que hay algunos puntos. Hablar de la COP, como les decía, es bastante complejo porque pasan muchas cosas en simultáneo. Por un lado está la reunión oficial y por otro lado hay muchas cosas sucediendo en simultáneo, como otras COPs, mini COPs o reuniones o eventos contraeventos donde se reúnen muchas veces representantes de organizaciones civiles, ambientales, de las comunidades, etcétera. Perdón, Argentina casi ausente total, ¿no? Ese es uno de los puntos que quería mencionar. Exacto. ¿Qué pasó? Hay dos puntos en este tema que me parecen importantes. Uno es que Argentina, el presidente no fue. En otros años ha ido, por ejemplo, Alberto Fernández, ha dado un discurso, ha hablado de los compromisos. Tampoco ha cambiado mucho. No, pero, por ejemplo, en una de las oportunidades que fue, él habló de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es una frase muy resonante en estos ámbitos, que quiere decir que todos los países tienen responsabilidad frente al cambio climático, pero no todos generaron el mismo daño. Claro. Hay países que se han beneficiado históricamente por destruir y extraer recursos de, por ejemplo, el sur global, y que hoy deberían pagar más para poder hacer frente a la crisis climática. Esa frasecita que dijo
tiene cierta relevancia. Claro. Sobre todo comparado con lo que tenemos hoy en día, que es un gobierno negacionista del cambio climático. El presidente no solo no fue, sino que no envió a ninguna persona con algún cargo jerárquico. Iba a ir el subsecretario de Ambiente y a último momento lo bajaron del viaje, y no solo lo bajaron de viaje, sino que lo echaron, porque todo esto se dio justo en el marco de la reestructuración de la Subsecretaría de Ambiente, Turismo y Deporte, y Ambiente y Turismo pasan a estar ahora bajo la órbita de Adorni. Cosa que también modifica. Para quienes ven Harry Potter, yo siento que desde el 2023 estamos como en Harry Potter 5 cuando Umbridge interviene Hogwarts. Ajá. Yo sé que Nano Leborato va a entender esta referencia. Sí. Bueno, dicho esto, Argentina mandó 3 delegados, no mandó a nadie, ni presidente, ni subsecretario, ni nada. Y el problema de eso es que no vamos a estar presentando nuestros compromisos como país, que es una obligación que tienen todos los países, que es, ¿qué voy a hacer para poder alcanzar estos objetivos a los que nos comprometimos hace 10 años? Y quienes tampoco estuvieron fueron nuestros queridos amigos de Estados Unidos. Porque Trump, desde el momento en el que asumió la presidencia, dijo que se iba a ir del Acuerdo de París. Si bien irse del Acuerdo de París es algo bastante complicado, en los hechos Trump no fue a la COP. Y el que sí fue, tampoco mandó delegados, el que sí fue el gobernador de California, como para marcar ahí una diferencia y posicionarse como un ambientalista. Sí, pero que está de culo con Trump en todos los asuntos. Claro, dijo, sí. ¿Cómo le puedo hacer la contra? Voy a ir a esa reunión en Brasil. Sí. Dicho esto, otra cosa que me pareció importante es que el discurso de apertura de la COP lo dio Lula, el presidente, y dijo 2 cosas que me parecieron relevantes. Por un lado, ya les digo, pues los tengo anotados acá en el machete. Bueno, por un lado se presentó un nuevo fondo que se llama TFFF, o Fondo de Bosques Tropicales para Siempre. Esto ya lo habían propuesto en la COP28 hace 2 años y ahora es como que se oficializó. ¿Qué significa esto? Que se crea un fondo para recibir financiamiento para poder cuidar los bosques tropicales y subtropicales. Esto es importante y además tiene como algunas cositas diferenciales, como por ejemplo, uno, se presenta en el sur global, que no es común que un país de por acá presente un proyecto así. Por otro lado, es bastante ambicioso porque busca juntar 125.000 millones de dólares y lo que dice es que estarían compuestos por capitales privados y públicos, que no siempre hay capitales privados en esto. La crítica que le hacen es que muchos de esos privados son también los que después están reventando la cordillera del otro lado. Entonces como que dicen, ¿cómo hacemos? Claro. Yo les digo todo. A Sí, ver, sí. ¿qué quieren que les cuente? Y lo otro que dijo Lula en ese discurso de apertura, que me pareció muy valioso, es que hay una declaración en esta COP, que es la Declaración sobre la Integridad de la Información en el Cambio Climático, y que lo que dice es que hay muchas fake news hoy en día respecto del cambio climático. En palabras de Lula, el cambio climático ya no es una amenaza del futuro, es una tragedia del presente. Vivimos en una época en la que los oscurantistas rechazan las pruebas científicas y atacan las instituciones. Es hora de infligir otra derrota al negacionismo. Esto me parece importante resaltarlo, teniendo en cuenta que hace pocos días, la semana pasada, nuestro presidente salió a decir que iban a volver a atacar la ley de glaciares y en sus argumentos dijo lo que de siempre, ¿no? Atacó a los ambientalistas y a los defensores de la naturaleza. Entonces, evidentemente, y no solo por lo que diga Javier Milei, sino porque hay un negacionismo climático que cobra fuerza alrededor del mundo, que se levante este tema como importante en la COP, me pareció también como digno de destacar. Si quieren seguir informando sobre la COP... Hay mucha gente que me ha preguntado, che, ¿qué pasa? Que no están cubriendo. Está buenísimo que lo estés informando en detalle porque esto viene de hace varios días y dura un par de días más, ¿no? Dura un par de días más. La verdad es que es complejo, por eso quiero traerles algunos lugares que son bastante accesibles. P4P, Periodistas por el Planeta, manda newsletter todos los días con cobertura de la COP bastante detallado y está muy bueno. Después hay un podcast que está en Spotify, que es 1.5 grados, creo que era exactamente el nombre, que todos los días sacan un capítulo de 5 minutos con lo más importante de la COP, más un capítulo de 25 minutos sobre algún tema en específico, como por ejemplo, de ahí saqué la información sobre el tratado para proteger los bosques. Y después la cobertura que está haciendo Camila, que es la que me facilitó este audio, que es la cobertura de LATFEM y de Agencia Tierra Viva. Bien, bueno, allí referencias para seguir la cumbre del clima, a la cual obviamente no fue nadie del gobierno argentino, pero que tiene al mundo acá cerquita, en el Amazonas brasileño, discutiendo algo bastante importante, cómo hacer para que no nos cocinemos vivos, ¿no? Ni más ni menos, así es. En un par de décadas. Es Nati Macei, la Eco Intensa, la encuentran en sus redes sociales, búsquenla, @ecointensa. Gracias, Nati.